I own Crafted. The highest selling jewelry brand on Shopify, Crafted. Crafted. I've been in e-commerce since I was 22. The biggest mistake I made, I ended up in a lot of debt, 300,000 in debt. What is the most amount of money you ever made in 1 year with the company? 40 million. Make sure you make a profit. Don't go for high revenue numbers, go for profit first. Business is just revenue minus costs equal profit. I recently bought a sunglasses brand called Hills. What is the best advice you can pass for someone that wants to start an e-commerce? I would... Aquí estamos de nuevo por Puerto Banús. Como habréis visto, nos hemos encontrado con el dueño de CRAFTD, una marca muy reconocida en Reino Unido, está facturando más de 40 millones de euros. Hemos tenido gente muy interesante en el vídeo, quedar hasta el final porque vais a aprender bastante y vamos ahí. ¿Cuál es el mejor consejo que puede pasarle a la gente que está empezando en el emprendimiento? Trabajar mucho y no tirar la toalla, porque la que arrancas cuesta, la gente se queda a mitad de camino. ¿En qué sector estáis vosotros? ¿En qué te dedicáis? Sector moda. Y telefonía. ¿Cuál crees que es la parte más complicada de emprender un negocio propio? Creer y seguir. Y si pudierais hablar con vosotros mismos cuando erais más jóvenes, ¿qué consejos daríais? Haberlo hecho antes, porque el miedo a veces te para y nunca es el momento, hay que empezar. Ya habrá tiempo de ir mejorando. Salen muchas horas de trabajo, muchas horas todos los días, mañana, tarde, noche. ¿Cuál crees que ha sido la clave para escalar el negocio de 13 millones? El marketing, tener un buen producto, un buen servicio. Después de tantos años, lo importante eres tu coach. Tú eres la pieza clave en cualquier negocio. La empresa la mueven personas y las personas lo que hacen negocio. Consejo para la gente joven que esté buscando emprender, que quiera emprender, montar su negocio. De no tener miedo. Tenemos 2 tiendas en Marbella, se pasa bien, pero hay años difíciles. ¿En qué sector estáis? Joyería y ropa. Hemos dejado todo en París. La vida buena. De un día al otro a tirar para España. ¿Y qué valores creéis que la gente joven le está faltando para tener éxito en la vida? Los jóvenes no tienen más sueños, no sueñan más. En mi generación estábamos soñando de todo, de viajar, de tener dinero, coche, no sé qué, todo. Pero los jóvenes no tienen como esta gana de Sobre la vida, ¿cuál es el mejor consejo que podéis pasarle a la gente joven? Aprende la vida real. cambiar de país, no quedarse siempre al mismo sitio, bastante moverse. ¿Eres empresario o emprendedor? Tengo un negocio online, entreno a mujeres. ¿Cuál es la mejor lección que podría pasarle a alguien que quiera emprender en el sector online? Que al principio va a ser difícil, pero que confíen en ellos porque lo que se trabaja, al fin y al cabo da sus frutos. Pero hay que mantenerse duro mentalmente. Si pudieras volver atrás y hablar contigo mismo cuando empezaste, ¿cambiaría algo de lo que has hecho? Cuando empiezas a ganar dinero no te lo gastes todo. Que ahorren para que tengan algo ahí seguro y en el momento en el que estén seguros eso le va a dar confianza para poder hacer más inversiones. ¿Qué crees que te diferenciaba a ti o te ha diferenciado a ti a la hora de emprender, que te ha hecho tener éxito? Irme solo a Londres después de haberlo dejado con mi expareja y el estar solo en soledad no le da mucha vuelta a las cosas y se da cuenta de quién quiere ser realmente y yo creo que eso fue lo que hizo clic en mi cabeza. O sea, ¿crees que es importante que siendo joven salgas de tu zona de confort, salgas de donde suele Por vivir supuesto, y 100%. te busques la vida para... 100%. Si solo pudieras compartirle un consejo sobre negocio o sobre la vida a tu futuro hijo, ¿cuál sería? Que crean sus sueños, que confíen en él porque tú puedes cambiar tu realidad. La gente que tiene éxito y tiene riqueza nunca ha dejado de creer en sus sueños. Aunque hayan tenido épocas malas, han continuado trabajando y han conseguido lo que han conseguido porque se han mantenido ahí. What business are you? I've got construction firm. Which one is the best lesson that you learn in that business? Make sure everything's managed on point so everywhere runs for itself and your money works for you. And always be open to learn as well. And if you could go back and talk with yourself when you was starting, what advice would you pass to yourself? Sometimes take a back seat. You don't know everything. Like I said, there's always plenty of things to learn from everyone else and never be too comfortable with. You can only pass one lesson about life to your son, what would be? Again, don't be too content and don't be too happy and don't think anything can go tomorrow, anything can come back today. What do you do for a living, man? I own Crafted. I've been in e-commerce since I was 22. The biggest mistake I made, I started a watch brand. I went for revenue first. So don't go for revenue first, go for profit. That's the big learning I had because I ended up in a lot of debt when I was 33. It was about 300,000 in debt. I needed to change the way of thinking, make sure it wasn't for ego, sharing Shopify screenshots, things like that. What is the most amount of money you ever made in 1 year with the company? 40 million. What is the best advice you can pass for someone that wants to start an e-commerce? I would start an agency. When I was 22, I started an agency. I learned about how to manage clients, how to deal with people, how to learn the industry. So I did that first. And then after that, you start to do the whole brand thing. And when the people are starting in e-commerce, what do you think is the biggest mistake that they made starting in that? They go for ego. They go for Twitter and they put the screenshots up and things like that. The best thing is like, make sure you make a profit. Don't go for high revenue numbers. Go for profit first. Business is just revenue minus costs equal profit. Go for that as much as you can. Don't do the whole thing for ego. And what is the biggest challenge that you face in your career in business that you have to overcome? Not taking on more business. I like business. I like growing. I like doing it. If you do too much, it becomes a bit
too like distracting, and you can only do one thing really well. I recently bought a sunglasses brand called Hills. What advice would you pass to your son if he want to go into business? The best advice that you have about business? Don't go in the restaurant trade. Stick to e-commerce. It's good. You can travel, you can work from a laptop, you can do all these things and you're remote. So What values do you think that the young people are missing to become successful in business? I don't think they get out enough. People stay behind a laptop too much and they miss the like interaction and extrovert personality and just being able to like talk like this. There's too many instant gratification on a phone and things like that. I think like getting out and actually like speaking to people helps a lot. But e-commerce is not too much. Yeah, you can do that. You can do that for 4 hours and then the rest you can have a glass of wine and go speak and the rest go on and do all that. Yeah, what's your name? Thank you so much, Juanfra. Hasta aquí el vídeo, espero que haya gustado, que hayáis aprendido, que hayáis disfrutado. Nos vemos en el próximo.